¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con un programa particular, singular. Tiene que ver con básicamente lo que pasó el domingo por la noche. Victoria casi cantada de Jair Bolsonaro en Brasil. 10 puntos de ventaja. Estamos con una especialista en el tema. Estamos con un hombre del Frente para la Victoria, con un hombre de Cambiemos. Todo lo que puede pasar a partir de ahora con la victoria de Bolsonaro en Hay Quórum, Ideas en Debate. Ya venimos. Muy bien, estamos con primeras imágenes, los datos que se empezaban a contar el domingo sobre la victoria de Bolsonaro en Brasil. A ver. Este gobierno será un defensor de la Constitución, de la democracia y de la libertad. Eso es una promesa, no de un partido. No es la palabra solamente de un hombre, es un juramento a Dios. La verdad va a libertar a este gran país. Y la libertad liberará finalmente a esta nación. Bueno, ahí estamos y en el comienzo de Hay Quórum, Ideas en Debate, como siempre, los saludamos a ellos. Primero, Laura Serra. Laurita, ¿cómo te va? ¿Cómo bien. estás? Señor Fraquelli, ¿cómo le va? Pero muy bien, acá estamos. Y estamos con los invitados. En primer término lo tenemos al diputado Roma, hombre de Tierra del Fuego. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Bien. Buenas tardes, muy bien. Estamos con el diputado Carmona, hombre de la provincia de Mendoza, Frente para la Victoria. Roma es hombre de Cambiemos. Y tenemos como invitada a la especialista en geopolítica, a Elsa Brusone. Elsa, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Y gracias por estar. No, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, Elsa, creo que el tema, la victoria de Bolsonaro no es noticia, ¿no? Me parece que no había casi espacio para algún cambio tan trascendental. Pero digo, a partir de ahora y cuando se enteró, ¿qué sintió? ¿Alegría? ¿Sintió confianza? ¿Temor? ¿Preocupación? Le escuchamos, a ver. Preocupación por declaraciones que ha hecho con respecto a lo que tiene que ver con la integración regional, pero también específicamente en el caso de Venezuela, donde ya antes de su triunfo venía insistiendo y apoyando una intervención militar en el país hermano. Sí. Ha manifestado que piensa militarizar toda la frontera con Venezuela para impedir la emigración de integrantes de la sociedad venezolana. El hecho de hacer mucho hincapié en lo que es el narcotráfico y el terrorismo me preocupa profundamente por el tema de la triple frontera, donde se vuelven a agitar otra vez fantasmas de narcotráfico y de terrorismo. Un minuto. A ver, el diputado Carmona es hombre del Frente para la Victoria. Enseguida estamos con él. Antes, Roma. A ver, usted es un hombre de Cambiemos. El presidente Macri lo felicitó rápido el domingo por la tarde a Bolsonaro. ¿A usted qué le genera la victoria del nuevo presidente de Brasil? ¿Preocupación también o no? No, preocupación no. Sí creo que hay que ser cauto. No es un personaje normal de la política. Yo coincido con el especialista que ha hecho algunas declaraciones que no lo favorecen mucho de cara al futuro, pero hay que esperar a ver cuándo forme gobierno, con quién forma gobierno. Él no llegó solo, llegó por espacios que son espacios bastante conservadores y con algunas ideas bastante rígidas con respecto a la mirada del mundo que hoy está en boga. Creo que ahí hay que tener un marco de cautela y esperar a ver cuáles son sus primeras medidas. A ver, Carmona, ¿usted qué dice? Hombre del Frente para la Victoria, titular en su momento de la Comisión de Relaciones Exteriores. Sorpresa no es la victoria de Bolsonaro, ¿no? Sorpresa es que el principal candidato de la oposición brasileña haya estado preso. Primera situación que ha implicado un fraude, la eliminación de competidores por la vía de la prisión. También sorprende que en Brasil tengamos a alguien que con absoluto descaro plantea posiciones fascistas y que obtenga semejante respaldo electoral. Sin lugar a dudas estamos ante un fenómeno
que no puede dejar de analizarse desde lo que hoy se le denominan fake news, noticias falsas, grandes campañas que en general los sectores conservadores, de derecha, de ultraderecha, han sabido explotar. El caso de Trump en Estados Unidos y también en Europa en distintas circunstancias. Laura Serra pregunta, a ver que la veo atenta escuchando. ¿No? Indudablemente es cierto que hubo una enorme campaña de fake news en Brasil, pero lo cierto es que también se le atribuye como razón a la victoria de Bolsonaro un hartazgo al petismo, al gobierno del PT, a la corrupción que se ha vivido en Brasil y que por eso explica de alguna manera esta irrupción de Bolsonaro. ¿Usted qué opina? Yo creo que las situaciones de corrupción tienen que ser investigadas por la justicia de manera imparcial. Lo que no se ve en el caso brasileño, como tampoco se ve en el caso argentino, una situación de parcialidad, de imparcialidad de la justicia. Hay una parcialidad manifiesta y hay un enorme acompañamiento de esa parcialidad por los medios de comunicación. De todos modos, me parece que el gran dato a horas, días de la elección, es el dato de la posición del gobierno argentino. Tenemos un canciller en Argentina que ha dicho que Bolsonaro es un hombre de centro-derecha, contrariando lo que no solamente los especialistas, los medios de comunicación en el mundo lo han puesto en el lugar de lo que es un fascista, un hombre de ultraderecha. Por otro lado, el apuro de Macri por sobreactuando en política exterior, no es bueno sobreactuar, saludándolo como saludó también a Temer tras el golpe institucional contra Dilma Rousseff. Un ministro de Hacienda, un cantado ministro de Hacienda de Brasil, como es Paulo Guedes, diciendo que el principal socio de Brasil, Argentina, no es prioridad para Brasil, que el Mercosur no es prioridad para Brasil. Estamos ante una amenaza regional, hay que decirlo claramente. Esto no es un proceso normal. Coincido con la conceptualización de no es un político normal, pero tampoco el proceso es normal y eso nos tiene que provocar una enorme preocupación en Argentina. Pregunte, Frank. A ver, Guillermo, Bolsonaro no es digamos, un personaje nuevo para la política. Hace años, hace más de 20 años que es parlamentario, es diputado en el Parlamento de Brasil. Él conoce lo que son los acuerdos parlamentarios, conoce los mecanismos del Mercosur que pasan indudablemente por los parlamentos de los diferentes países. A pesar de eso, las declaraciones de su futuro ministro de Economía, ¿está, digamos, en peligro, digamos, el Mercosur? Sin duda, es una amenaza para el Mercosur, es una amenaza para la región Bolsonaro y es una amenaza para la Argentina. El discurso belicista, puertas adentro, fronteras adentro, no va a tardar en girar, como dice Elsa Brusone, hacia belicismo hacia afuera. Ya lo ha manifestado respecto de Venezuela. Ahora, es un hombre que muestra vocación de resolver los temas, no por la vía de la política, por la vía de los acuerdos, sino por la vía de la violencia. Y esto puede acrecentar enormemente el belicismo de las posiciones políticas de Bolsonaro. Y un último elemento a no dejar de tener en cuenta, no quiero extenderme, pero Estados Unidos. Bolsonaro es funcional a la política de Estados Unidos en la región, ya lo ha demostrado en sus declaraciones y creo que esto se va a profundizar en su política económica. Ya tengo una pregunta para Elsa, pero antes, a ver, Elsa hizo hincapié en el tema de que le preocupa mucho la política de Bolsonaro para con Venezuela. Usted integra la Comisión de Defensa, digo, ¿es un tema donde hay que encender luces amarillas? Bueno, Argentina no está en condiciones de encender muchas luces amarillas. No, como a nivel de análisis, digo, puede escalar el conflicto, se puede complicar, agravar. Quiero separar varias cosas. Primero, con la fake news, la situación se judicializó sí. Y terminó en que los dos estaban cometiendo el mismo delito. Por eso no prosperó mucho más allá de eso. Segundo, uno hay que mirar más lo que dice que lo que hace. Cuando uno empieza a ver cómo actuó él en la Cámara de Diputados, es un conservador, guarda, no es tan un tipo que sea un fascista, puede ser desde el discurso, y yo coincido que desde el discurso suena un fascista, pero cómo ha actuado, cómo se ha mantenido estos 21 años, ha sido una metodología conservadora. Por eso yo digo, vamos a ver cómo hace sus primeros pasos. Sí es verdad que el Mercosur
tiene una situación de crisis que no viene de ahora, de hace muchos años, que estaba ahí estancado y quizás necesitemos moverlo un poco para que nos sirva a todos. Hoy a la Argentina tampoco le sirve mucho el Mercosur. Elsa, una pregunta que tiene que ver con esto, porque ayer leía declaraciones, sí, ni bien había ganado Bolsonaro, que el ex embajador argentino en Brasil, Juan Pablo Lulé, decía que el voto era un voto por la decencia y en contra de la corrupción. Y bueno, fue el voto que convalidaron 55 millones de brasileños. Mi pregunta es, ¿por qué prendió tanto eso, que es muy razonable, y no hay una reivindicación mayor de los logros que tuvo Lula? Lula trabajó mucho por darle de comer a mucha gente, por acercar la brecha económica. Digo, ¿las conquistas sociales de Lula es como quedaron en el pasado? Esa es la pregunta. No, yo creo que no, creo que fue producto de errores del PT. Del PT. Errores fundamentalmente durante los gobiernos de Dilma Rousseff, donde ella tuvo ministros neoliberales como ministro de Economía, donde se avanzó contra los derechos de los trabajadores. Entonces, en las alianzas que ella hizo con grupos neoliberales, en políticas neoliberales que aplicó contra su gobierno, sí, digamos, no fue una presidenta carismática, es decir, con su pueblo, tomó una serie de medidas que nosotros en su momento lo remarcamos y que para mí fueron desacertadas. Y esas medidas donde se empiezan a recortar los derechos sociales, los derechos económicos de la población, de los trabajadores de Brasil, es lo que permite que cuando ella es destituida por el golpe parlamentario, claro, el pueblo no salga en las calles a defenderla. Una pregunta. La alianza o el respaldo a Haddad, que era su número 2, y no convalidar un nuevo acuerdo con Ciro Gómez, ¿fue un error a lo mejor de Lula? Y es posible. Ahora, el tema es que Ciro Gómez se declaró prescindible. Claro. Yo creo que ese fue un gravísimo error. En momentos que son cruciales para un país, hay que dejar los egoísmos a un lado, hay que dejar los personalismos a un lado, hay que dejar el yoísmo, sí, y acordar en torno a programas e ir, digamos, y deponer eso pensando que cuanto peor le vaya a mi oponente, mejor para mí, y no es eso lo que normalmente sucede, sí, porque cuanto peor, es peor para la población, es decir, es peor para el pueblo, pero ese es un concepto que está muy arraigado, sí, que yo lo he notado en muchas de las clases dirigentes, no solamente de la región, sino sí, también en otras partes del mundo. Una pregunta, Carmona, porque algunos dicen que lo que pasó en Brasil el domingo es un mal dato para Cristina Fernández si resigna su candidatura, que no hay traslación automática de votos. No es que se quedó Haddad con todos los votos que tenía Lula, se quedó con parte. ¿Ustedes lo interpretan así también a eso o no? Yo creo que el análisis coyunturalista de la elección de Brasil no es el camino adecuado para mirar lo que pasa en Brasil desde la Argentina. Se conoce muy poco de la historia de Brasil. Sí. Este fenómeno, de lo que ha ocurrido ahora, registra antecedentes en la democracia brasileña. En la democracia estoy diciendo, sí, ¿no? Ha habido una posición, una naturalización de las posiciones esclavócratas, por ejemplo, y de marginación de amplios sectores de la sociedad, especialmente cuando de la dice población. Esclavócratas dice esclavismo, porque es más fácil. Exactamente, ¿no? Son, sí, aquellos que, sí, han sostenido, sí, un proyecto de país con sí, reconocimiento de la estructura de la esclavitud como algo positivo. Sí. Fuerte estigmatización y discriminación de los sectores aborígenes, de los negros. Es una sociedad que tiene, sí, características particulares. Por eso, poca historia del movimiento obrero. Sí, una historia diferente, muy sí, diferente y con fenómenos políticos bastante distintos. Entonces, yo creo que no se puede trasladar tan rápidamente. Sí creo que nos queda la lección de que una de las prioridades centrales de los partidos democráticos en la Argentina, como en cada país de América del Sur, va a tener que ser apostar al fortalecimiento de la democracia. Y democracia con transparencia, con lucha anticorrupción, son algunos de los aspectos que tienen que ser incorporados, no solamente por mi fuerza política, el Frente para la Victoria, sino por las fuerzas democráticas. Si no, la tentación autoritaria aparece muy rápidamente y eso es lo peligroso. Diga, Roma, a ver. No, un poco con la idea que decía el especialista. Comete un error Dilma que fue para mí el antecedente de la caída del PT, que fue la alianza con los industriales de San Pablo,
que fueron los que terminan digitando a alguno de los ministros que ella incorpora al gabinete. Y ahí se produce para mí el quiebre con un sector importante de los votantes del PT. No fue casual el desenlace, o sea, algunos lo ponen como una cosa extraordinaria que viene así de la noche a la mañana y hubieron un montón de indicadores que llevaron a este desenlace. Bueno, a tal punto que, antes que pregunte Laura, no, pero agregando lo que decía el diputado Roma, a tal punto que Dilma no pudo ni siquiera acceder a una banca en el bueno, pero permítanme decir también que así, estamos poniendo foco en Dilma y está bien, creo que cometió errores. Es parte del análisis. Es parte del análisis. Yo quisiera agregar que Bolsonaro no sería presidente si no se hubiera provocado el impeachment absolutamente ilegal de Dilma Rousseff, una mujer que no ha podido ser llevada a la justicia por corrupción y solamente fue destituida por una cuestiones administrativas. Y donde Bolsonaro le dedicó su voto, al torturador de Dilma. Sí, como también es muy probable que no hubiera sido posible el triunfo de Bolsonaro si Lula era candidato. A ver, Laurita, pregunte. Tiene, porque uno no puede evitar pensar si puede haber alguna implicancia del triunfo del Bolsonaro en las próximas elecciones presidenciales nuestras, si habrá algún Bolsonaro en el espectro de candidaturas para el año que viene. ¿Ustedes lo ven factible? ¿Macri es un Bolsonaro en potencia? Yo personalmente creo que la única implicancia es en cómo tome las medidas económicas Brasil que puedan llegar a impactar en la Argentina. Lo veo por ese lado, no lo veo en la creación o en la génesis de otro liderazgo similar acá en la Argentina. ¿Un liderazgo antisistema? No, yo creo que si hay una implicancia de las elecciones en Brasil es la economía, no otra cosa. Elsa, un tema que me parece que nos involucra a todos, a los 6, porque los medios de comunicación tuvieron un rol singular en esta elección de Bolsonaro. Generalmente los medios y la Red Globo era clave en el apoyo o el rechazo a cualquier tipo de candidato. Acá llega Bolsonaro, el día lunes, por ejemplo, apareció una crítica muy dura de Datafolha en contra de Bolsonaro y ha chocado mucho con O Globo. Ese fenómeno, ¿cómo se explica, Elsa? Es otra cosa nueva también que hay que adicionarle a Bolsonaro, ¿no? El llegar contra los medios. También Trump llegó contra los medios, ¿no? Sí, bueno, y las declaraciones que ha dicho que va a borrar a Fola de San Pablo, digamos, lo va a borrar como medio de comunicación. 124 denuncias de periodistas agredidos hubo, y de todo lo demás. Bueno, es un hombre autoritario. Él, en las palabras, dice que va a defender la democracia y la república. No va a defender ni la democracia ni la república. Hay que tener en cuenta que es un militar que viene y hay que tener en cuenta lo siguiente en Brasil. En Brasil la dictadura no fue derrotada. La dictadura se fue normalmente y dio lugar a la transición democrática. En Argentina... No hubo juzgamiento tampoco. No hubo juzgamiento. En Argentina sucedió exactamente todo lo contrario. Acá derrotamos a la dictadura cívico-militar. Además, los responsables del terrorismo de Estado, en todo lo que son Fuerzas Armadas y de Seguridad, han sido juzgados, siguen juzgados. Ahora se empezó también el juzgamiento de lo que es el componente civil de la dictadura, de sectores civiles que apoyaron. Entonces, la experiencia que tenemos nosotros es totalmente diferente a la de Brasil, donde todo lo que fue el terrorismo de Estado en Brasil quedó absolutamente impune, y donde Bolsonaro llega también con el apoyo de Fuerzas Armadas y de Seguridad, y que seguramente de acuerdo a las medidas que tome es posible que haya una fractura. ¿Por qué? Porque lo acompañan también sectores que son nacionalistas de las Fuerzas Armadas de Brasil, que no quieren un alineamiento incondicional con Estados Unidos. Y tampoco con un gobierno económicamente demasiado liberal. Laurita, pregunta y después el corte. Diga, señora. Pregunta para Elsa. El hecho de que Bolsonaro no tenga mayoría en el Congreso, ¿no es una limitante para eventuales actitudes o políticas autoritarias? A Elsa me lo contesta en un ratito, por favor. Tengo que ir a la pausa. Estamos con el diputado Roma, hombre de Cambiemos. Estamos con el diputado Carmona del Frente para la Victoria. Estamos con Elsa Brusone. El tema es Bolsonaro, pero dentro de un ratito... Una pregunta muy puntual, tiene que ver con el Mercosur. La industria automotriz argentina tiene una relación directa y de mucha dependencia con el Brasil. Hay que ver si eso va a estar mejor, va a estar peor, si corre riesgos
Todo en un ratito, segundo bloque de Hay Quórum, ideas en debate, enseguida nomás. Esto es Hay Quórum, ideas en debate, segunda parte. Había una pregunta pendiente de Laura Serra para con Elsa Prusone. ¿Qué preguntabas, Laura? La pregunta concreta es, si el hecho de que Bolsonaro no va a tener mayoría en el Congreso, ¿eso no implica una limitante para una eventual política autoritaria en diversos órdenes? Y esperemos que así sea, o sea, que sea una base, una caja de resonancias el Congreso de Brasil y pueda poner límites. Todo va a depender de cómo se conformen las alianzas y los acuerdos dentro del Congreso una vez que Bolsonaro asuma. Hay que tener en cuenta que muchos de los integrantes del Congreso están relacionados a las fuerzas de seguridad, están relacionados a las Fuerzas Armadas. Hay que ver cuál es la posición que van a tomar ellos. Por ejemplo, ya anunciaron la privatización de todos los recursos estratégicos de Brasil, del Presal, de PDVSA, anunciaron estas relaciones con Estados Unidos, el otorgarle de nuevo la base de San Pedro Alcántara, cerquita de Manaos, en el corazón de la Amazonia, a Estados Unidos. Es decir, como una renuncia a lo que es la Amazonia con los ejercicios combinados entre fuerzas norteamericanas y las de Brasil en toda la zona Amazonia. Quiero recordar que se han cumplido 201 años del primer reclamo de soberanía por parte de Estados Unidos sobre la Amazonia. El primer reclamo lo hizo en el año 1817, diciendo que en realidad el río Amazonas es el río Mississippi que se pierde por debajo del continente americano. No tenía. Sí, y aflora, sí. Es decir, con ese nombre. Ha habido reclamos durante todo el siglo XIX, durante parte del siglo XX. Yo creo, perdón, y esto el tigre también es una continuación del Mississippi, ¿no? Entonces, no. digamos, en la mayoría de las Fuerzas Armadas, de los integrantes de las Fuerzas Armadas de Brasil, el tema de Amazonia está muy implicado, es decir, a ellos. Es una cuestión de soberanía muy importante, sobre todo a partir del año 1945, que fue con el gobierno de Getúlio Vargas. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque también en la economía tenemos que ver cómo reaccionan los industriales de San Pablo, cómo reaccionan los otros industriales, cómo van a reaccionar los distintos sectores económicos que hay. Pregunte, Fraquelli. No, y hablando de reacciones, preguntarle a ambos diputados, ¿cómo tiene que reaccionar Argentina? ¿Cómo tiene que, más allá de los saludos protocolares que hizo, y felicitaciones protocolares que hizo el gobierno argentino, el presidente Mauricio Macri? ¿Lo tiene que recibir rápidamente? ¿Tiene que recibirlo más adelante? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, a mí... Que hable el gobierno. Que hable el gobierno. Oficialista. No sé si el gobierno. Sí, el oficialista. A veces no coincido, pero... ¿A veces no coincido con el gobierno usted, Roma? No. ¿En dónde, por ejemplo? ¿En qué? Y en muchas, no. Tenemos en lo personal, creo que hay que hacer un estudio muy concienzudo de quiénes integran, hay que tomarse un tiempito, no haría todo tan rápido como un acting. Yo sé cuál es la pretensión del Ejecutivo, pero... porque acá estamos hablando de que las cosas que se puedan desatar o los caminos que se puedan abrir pueden ser caminos complicados a largo plazo. Si Argentina le erra en su vinculación estratégica, es el principal socio, impacta mucho en la balanza comercial y perjudicaría algunas industrias sensibles que emplean mucha gente. Yo creo que hay que ser cauto, que hay que analizar bien cómo conforma gobierno, hay que analizar bien cuáles son los compromisos que tiene asumido con sectores nacionalistas, sectores industriales, las Fuerzas Armadas, y en función de eso tener una estrategia. Es un socio importante que hay que darle toda la relevancia en el sentido de que tenemos que ser muy cautos a la hora de tomar decisiones. Carmona, el fin de semana hablaba con el representante de una empresa automotriz argentina, radicada en la Argentina, pero de origen alemán, que ellos confiaban mucho en la recuperación del mercado brasileño. Que se olviden. ¿Cómo? Que se olviden en este contexto. Epa. Bueno, claro. Que se olviden. Claro. Ese es el problema. Bueno, usted conoce mucho el tema Mercosur, ¿no? Por eso, sí, a ver. Yo presumo que los dichos de Paulo Guedes, que es el referente económico, un hombre neoliberal, la conjunción de autoritarismo con neoliberalismo cada vez se hace más frecuente en nuestra región. Por eso aparece un presidente
de corte autoritario, que se lo podría incluso suponer nacionalista, que es Bolsonaro. Y al lado aparece un neoliberal que lo primero que plantea es apertura económica. Ahí hay una diferencia que no se da con Trump, por ejemplo, ¿no? Trump tiene una política económica más nacionalista, si se quiere. Proteccionista, sobre todo, industrialista en buena medida. Exactamente. Sí. Yo lo que creo que es muy probable que ocurra en este contexto es que haya una actitud de apertura comercial hacia el mundo, digamos, considerado el mundo desde la perspectiva de Paulo Guedes, es decir, todo lo que no sea América Latina y durísimas condiciones con los países vecinos. Este es el escenario que me parece muy probable. Esto habrá que ir viéndolo. Me parece que la crítica... No, básicamente, la crítica a Mercosur, que hace Paulo Guedes diciendo no es una prioridad, implica modificar las condiciones de intercambio que de algún modo han permitido que los productos argentinos estén en Brasil y los productos brasileños en Argentina de manera equilibrada. En ese sentido, es muy probable que vayan por una política más virulenta de relación económica con Argentina y con los otros vecinos del Mercosur. Han sido poco amigables las declaraciones de Paulo Guedes respecto de Argentina y Mercosur, y esa debe ser una señal de alarma. Yo sí quiero decir, en relación a la pregunta que recién respondió Gastón, me parece que hay que pensar la relación con Brasil desde nuestros intereses, desde los intereses nacionales, desde los intereses de la Argentina, en un contexto como este. En un contexto de integración regional, en un contexto donde las cosas se aceptan las reglas de juego regional, uno comprende que se priorice el proceso de integración. Ahora va a haber que pararse, y espero que las distintas fuerzas democráticas argentinas lo hagamos, en la defensa de los intereses económicos, comerciales, culturales, sociales de la Argentina, y en intentar bajar el nivel de intensidad del conflicto que muy probablemente Bolsonaro va a plantear. Pregunte, Laura Serra, que la veo pensando. No, la pregunta es si efectivamente cuáles van a ser los anclajes de Bolsonaro en Brasil, porque buena parte de sus votantes provienen del sur, mucha agricultura, mucha gente del campo, los evangelistas también, un fuerte apoyo. ¿Cómo evalúan eso ustedes? Sí, lo primero, bueno, ese trípode de las 3B. El buey, la bala. Bovinos, balas y Biblia. Sí. Me parece que hay que ser cuidadosos también en relación con el fenómeno religioso. No todo evangélico ha estado con Bolsonaro. Sí son los sectores neopentecostales que han tenido una posición de un corrimiento hacia el ultraconservadorismo religioso muy marcado en Brasil y en otros países de la región. Preocupa la situación de la alianza no solamente con militares, sino también con fuerzas policiales. Coincido también con Elsa en que hay que ver el matiz de sectores, por ejemplo, del ejército que son industrialistas, que tratarán de poner esa impronta al gobierno de Bolsonaro. Va a ser muy difícil mientras esté Paulo Guedes como referente económico, y los sectores de la agricultura, especialmente ganaderos, que tienen un enorme peso económico y que van a entrar en conflicto con los sectores industrialistas. Tengo una pregunta para Elsa que tiene que ver con, me parece a mí que a Brasil le va a interesar todo lo que es el mercado asiático, el sudeste asiático. Quiero preguntarle qué sabe del vínculo entre Bolsonaro y Piñera, por ejemplo, si podemos caer en el medio de intereses entre Chile y Brasil. Todo eso en un ratito, pausa, ya seguimos. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Tramo final de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estábamos hablando con preocupación de lo que puede pasar en términos comerciales, si el Mercosur no se afianza. Y había una pregunta para Elsa, que es su tema, especialista en geopolítica. ¿Puede haber algún acuerdo Piñera-Bolsonaro y que a Brasil le interese mucho el sudeste asiático y el mercado asiático, Elsa? Sí, le interesa. De hecho, están planteando los dos un acuerdo bilateral, un acuerdo de libre comercio. Por eso han manifestado en que su política económica es la ruptura, o sea, del Mercosur, porque necesitan estar libres, vean el Mercosur como un impedimento para hacer los tratados bilaterales de libre comercio que él desea, porque además Brasil, dentro del grupo de los BRICS, además se proyecta hacia todo lo que es el sudeste asiático,
se proyecta hacia lo que es la Alianza del Pacífico, la Alianza Transpacífica, pero además tiene intereses que son muy fuertes en África. La relación que tiene con la mayoría de los estados africanos, es decir, los grupos industriales de San Pablo, los grupos económicos de Brasil, es muy, muy fuerte. Camargo Correa pisa muy fuerte en África. Entonces, lo que ellos sostienen es que... Camargo Correa es la que compró acá Fortabat, me parece, ¿no? Sí. Sí. Pisan, la cementera pisa muy fuerte en África. Entonces, lo que busca es, a través de los tratados, lo ha dicho claramente, bilaterales de libre comercio, potenciar a Brasil económicamente. Entonces, no necesita el control de los organismos regionales de integración que de alguna manera, al integrarse uno en organismos regionales, hay limitaciones. Pregunte, a Guillermo y a Gastón, más allá de lo que haga Bolsonaro, ¿cuándo empiezan a recibir ya a los industriales argentinos? Porque seguramente les van a venir a plantear las inquietudes, ¿no? Bueno, han estado viniendo a plantear las inquietudes por la negociación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y si esto avanza en la línea de lo que está pronunciando el dúo Bolsonaro-Guedes, los vamos a tener también aquí por ese tipo de problemática. Yo quiero enfatizar en dos cosas. Primero, el concepto de Guedes de que Argentina no es una prioridad para Brasil. Primera cuestión que hay que tener muy presente, marca una línea que tiene que llevar a que el gobierno argentino, el Congreso argentino, le preste especial atención a lo que pasa en Brasil. Y el segundo fenómeno, Bolsonaro, en materia económica, está yendo contra lo que parece ser la tendencia de las grandes potencias. Mayor proteccionismo, el caso de Estados Unidos, la Unión Europea que se retrae en alguna medida de la negociación del Acuerdo de Libre Comercio con Mercosur a partir de las presiones internas. América del Sur está yendo en sentido contrario a esta tendencia que plantean las potencias occidentales y hay que ver qué consecuencias puede traer esto. Díganos, a ver. Para mí, creo que tenemos que estar atentos. Brasil sí es importante para la Argentina. Es un factor importante al punto tal de que si Brasil va hacia un lado, puede perjudicar severamente la economía argentina y si va para el otro también la puede mejorar y eso puede impactar el año que viene en las elecciones. Creo que hay que estar muy atento, cada uno sabrá en su fuero íntimo qué es lo que desea para la Argentina. Yo personalmente me gustaría que Brasil vaya para un sector que traccione economía interna y por ende traccione la economía argentina, pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Una pregunta porque la verdad yo no lo tengo claro, creo que tampoco Laura ni tampoco Fernando. Digo, a ver, si uno se pone en el lugar del presidente Mauricio Macri, la victoria de Bolsonaro, y hay que aconsejarlo, ganó Bolsonaro, ¿esto es bueno o es malo para el gobierno, para un gobierno que está ya en las vísperas de la campaña electoral del 2019? Para usted, Elsa, esto para el gobierno, para lo que es Macri, que haya ganado Bolsonaro, ¿es bueno, es malo, es indistinto? ¿Usted qué dice? Para mí, por como vienen planteadas las cosas, creo que es indistinto. ¿Ah, sí? Para mí es indistinto. ¿No lo puede agravar el tema del Mercosur, por ejemplo, lo económico? Y habría que ver, puede ser que puede llegar a agravarlo si realmente lleva a cabo las políticas que Guedes y Bolsonaro han manifestado, pero como yo le decía a usted, hay que ver cómo reacciona el Congreso de Brasil, donde ellos no tienen la mayoría, sí. Cómo juega, de qué manera juegan todo el Parlamento brasileño. Entonces vamos a poder dar una respuesta en función del juego que haga el Parlamento brasileño a partir del 1 de enero del año que viene. Pero si no sería hacer futurología. Y no, yo no hago futurología. A ver, da la impresión de que el gobierno de alguna manera se alivió de que no haya ganado el PT. Ah, sí. Yo creo que no sé si lo beneficia a Bolsonaro, pero evidentemente el primer alivio es que el PT no haya ganado. No creo, habrá que ver. En lo político, efectivamente, ellos, y es un dato, ¿no? Digo, no hay efecto de traslación. Eso confirma que el gobierno de Macri, en contra de lo que ha dicho profusamente, tiene una visión ideologizada de las relaciones regionales e internacionales. Sí. Si ese es el criterio,
debería haber evaluado el gobierno que con Fernando Haddad y la coalición amplia que finalmente tuvo que constituir para sacar este 45% de los votos, podría haberse avanzado en un esquema de mayor integración, articulación económico-comercial entre Argentina y Brasil, como forma también de que el Mercosur vaya retomando el camino de ser un polo importante en la relación con otras regiones del mundo. Va a quedar Argentina desprotegida si Brasil se la corta solo. Esto es lo que a mí más me... A ver, diputado Roma, No, ¿usted qué cree que es bueno esto? No. ¿O no? Yo creo que honestamente que no es ni bueno ni malo. Creo que depende de los argentinos. Sí, depende de los argentinos. Yo le tengo miedo al tema que digan cortemos el Mercosur. Digo, por ejemplo, ¿eso no puede ser malo en materia comercial? Y bueno, yo adhiero a cortar el Mercosur. Yo personalmente. Yo creo que el Mercosur no funcionó. Creo que a nosotros en este nuevo mundo nos convienen más los tratados de libre comercio, pero es una visión muy personal. No es la que tiene la gran mayoría del gobierno y la Cancillería aboga por el Mercosur. Pero yo en lo personal creo que los tratados de libre comercio nos beneficiarían muchísimo más con este régimen de evaluación. Si se quiere un país agroexportador, el camino sin duda es el libre comercio. Un país agroexportador implica que todos los argentinos y argentinas que trabajan en el sector industrial y los sectores asociados al industrial queden sin posibilidades de producir y de trabajar. Si se quiere un país con una diversificación mayor, necesitamos... Australia hizo un tratado de libre comercio con China, avanzó muchísimo y cedió su industria automotriz. Y eso no los perjudicó. Australia. Y eso los autos son todos chinos. Lo que pasa, y eso no perjudicó al estándar ni la calidad de vida de Australia, al contrario. ¿Por qué? Porque supieron tener una estrategia sobre una industria. Ellos decidieron industrializar ciertos segmentos de alimentos que estaban asociados principalmente a la ganadería y hoy son el mayor proveedor. De hecho, usted pregunta en Asia y la vaca es la vaca australiana. Nosotros tenemos la idea que somos reconocidos en el mundo, pero uno cuando viaja y recorre, como me ha pasado en un montón de países de Asia, uno reconoce que la vaca es para todos los asiáticos la vaca australiana. Sí, hay que tener en cuenta, Gastón, que Australia tiene la mitad de la población de Argentina. Si queremos un país para 20 millones de habitantes, bueno, avancemos en la economía australiana. Ahora, si queremos tener otros ejemplos. Tenés Colombia, por ejemplo, está haciendo tratados de libre comercio sobre cada cadena de valor de Colombia y lo ha hecho crecer al punto tal que hoy Colombia, teniendo más población que la Argentina, tiene una mejor economía que la Argentina. Yo no soy tan dogmático con respecto a qué es mejor en este sentido, si tener un país cerrado o de libre comercio o hacer tratados o armar bloques. Yo creo que Argentina tiene que tener estrategias. Obviamente, hoy tenemos... Yo no quiero una Argentina como Colombia, empiezo diciéndote, no quiero una Argentina con la fractura poblacional que tiene, que les permite hacer estas cosas. Yo creo que Argentina hace años que está estancada, que viene para abajo y lamentablemente hay que salir de ese brete como tengamos que el mejor análisis. Hay que hacer un análisis. La realidad es que Brasil sí tiene un instituto de prospectiva y de análisis estratégico, Argentina no. Yo presenté un proyecto de ley, ni sabían lo que era muchos de mis pares, ni hablar en algunos en el Ejecutivo. O sea, acá hay que empezar a analizar estratégicamente, no solo la región, sino el mundo. Lamentablemente estamos integrados, nos afecta de todos lados. Hoy un país que nadie pensaba, como China, que iba a hacer autos de primer nivel, hoy está compitiendo de igual a igual con las principales marcas europeas o americanas. Apostaron a la industria. Sí. Y a la tecnología. Doy un ejemplo. Ahora, ¿sabe cuál es el mayor productor de alimentos del mundo? Es China también. Alimentos es un tema sensible. Los chinos saben que si no producen alimentos están complicados. Y son 1.200 millones, ¿no? 1.400. 1.400, ahí tenemos. 1.400. Sí. Bueno, ahí tenemos. Tengo que ir terminando. Lo último, Elsa, ¿algún concepto más? Lo que viene, ¿cómo lo ve? ¿Con calma o con preocupación? Me dijo usted al comienzo, ¿no? Lo veo con preocupación por ahora a partir de las declaraciones que han hecho. Es decir, que está. Eso es lo que me preocupa. Fundamentalmente por los temas de lo que es integración regional, este alineamiento incondicional con Estados Unidos, que en realidad lo tuvieron prácticamente siempre. No nos olvidemos que Brasil intervino en la Segunda Guerra Mundial y que los muertos en Monte Cassino fueron todos brasileños. Es decir, el alineamiento lo ha mantenido con mayor o menor elasticidad. Este intento de ataque y de agravio a lo que es Venezuela también ha agraviado a Bolivia,
esto de decir, bueno, los vecinos no son tan importantes para él, me preocupa, pero sigo sosteniendo que dependerá de cómo funcione el Congreso y también de lo que puedan hacer el pueblo brasileño, es decir, en las calles, en la movilización y en la resistencia. Y termino diciendo que todo depende del proyecto de país que uno tenga. De acuerdo al proyecto de país que uno tenga, serán las políticas sociales, culturales, económicas, de defensa, es decir, de educación, de salud. Cosa con lo que hace mucho tiempo que no nos ponemos de acuerdo. Que no nos ponemos de acuerdo. Diputado Roma, muchísimas gracias. Diputado Carmona, muchas gracias. Elsa, muchas gracias. Me tengo que pedir de mis compañeros algo que les queda de último momento en el Congreso para la semana que viene. Mire, todo bastante tranquilo. Los números, presupuesto, todo pasa por el Senado. Ahí reunión del G20 de los parlamentarios, me parece que son los temas centrales. Ahí estamos. Laura Serra, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Señor Fraquelli, gracias. Hasta la próxima. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Gracias por todo. Volvemos en 7 días.